Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos en Breve Historia de la Filosofía con el doctor Daniel Siegel. Hoy vamos a hablar de un filósofo que no está por demás decir que es un rockstar de la filosofía completamente, el esloveno Slavoj Žižek, y que bueno, el doctor contarles, ya ha escrito un libro sobre él, y me ha tocado hacer el prólogo y wow, es un libro bastante denso y a su vez está muy resumido, pero creo que queda bastante claro pues cómo es la obra de Slavoj Žižek, así que también les vamos a dejar aquí abajo pues el link de ese libro. Dos cosas, Daniel. Primero, ¿cómo estás? Y la segunda, como siempre, una pregunta para introducirnos en el pensamiento de Slavoj Žižek. ¿Por qué Zizek propone un retorno a Hegel y cómo utiliza Lacan para conseguirlo? Bien. Bien, gracias. Sí, Zizek es un rockstar, es cierto, de la filosofía. Está, tuvo el tupé, digamos, de aparecer una vez acostado en una cama, imitando a John Lennon, ¿no? Como para hacer un acto de protesta. Sí, 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 de hecho. Se casó en algún momento con una modelo argentina, de la cual después se separó, o sea, pertenece a la farándula, digamos. Y claro, Sí, sí. él aparece en un momento muy particular, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética, él es un pensador de la ex Yugoslavia, ¿no? Este, y bueno, tiene toda esa carga, ¿no? Que le había dado el vivir bajo la dictadura socialista, ¿no? De la Europa del Este, pero al mismo Ujú, tiempo una importante formación marxista, ¿no? Un marxismo al ujú, cual nunca termina de renunciar, digamos, ¿no? Es como que, bueno, es exitoso en Occidente, ha estudiado en la Sorbona de París y, bueno, se ha llevado sus títulos allá, y bueno, es claro que sigue teniendo esa fantasía de una sociedad comunista, aunque no sabe cómo pensarla, ¿no? Esta idea de que el capitalismo es algo que se tiene que terminar. En eso están de acuerdo básicamente tanto varios filósofos postestructuralistas como Deleuze, como también esta izquierda lacaniana, como en el caso de Badiou y demás. Lo que pasa es que no queda claro qué es lo que proponen, ¿no? Esa es una cosa que le ha sido muy criticada. De hecho, en su habitación tiene un póster de Stalin. Eh, eso sí. va a generar mucha polémica, pero bueno, es claro que lo tiene como un provocador, ¿no? Porque quiere mostrar que si uno propone una revolución, tiene que atenerse a las consecuencias, ¿no? Tampoco es que manifieste estar de acuerdo con establecer una dictadura o algo por el estilo. Es muy interesante seguirlo porque pienso que, por un lado, parece muy superficial a veces por esta referencia a la cultura pop, ¿no? A la cultura popular, hace muchos comentarios de actualidad, hay un artículo de él sobre las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Lo que sucedió en el año 2001, otro del año 2000, donde hablaba de este fenómeno que se esperaba fuera catastrófico cuando las computadoras se reiniciaran porque cuando se programaron, supuestamente al llegar al 00 iban a pensar que estaban en el año 1900 y que las computadoras pensaran, y bueno, se armó todo un revuelo que al final no pasó nada. Entonces, es un pensador que tiende mucho a hablar, ¿no? A hablar mucho sobre la actualidad y lo más interesante es la manera como él utiliza conceptos, básicamente tomados de Hegel, porque él en realidad Sí. propone una vuelta de Marx hacia Hegel, y Ujú, conceptos tomados de Lacan, yo creo que básicamente de Lacan, para pensar la ujú, realidad política del momento, ¿no? Entonces, tiene esta tendencia a tomar no solo conceptos de la filosofía, también he visto en algunos artículos referencias a conceptos de la biología, como el concepto de exaptación, y otros que, bueno, si uno no maneja, es difícil que pueda seguirlo, ¿no? Lo cual muestra que hay una importante formación cultural, está muy interesado por la divulgación científica, hace referencias constantes a la física, a la mecánica sí, cuántica, a la teoría de la relatividad. sí. Estaría perfecto para ubicarlo junto con los impostores de los que habla Sokal, ¿no? Pero eh, me Se parece les pasó. que sí.
Bueno, lo que pasa es que me parece que escribieron antes de que él estuviera de moda, si no ya lo hubieran agarrado sin ninguna duda, lo hubieran incluido. Lo que pasa es que llegaron hasta Badiou, ¿no? En realidad los primeros escritos de Badiou antes del ser y el acontecimiento. Pero igual, como siempre digo, lo interesante es cómo un pensador utiliza los conceptos para ponerlos en movimiento, ¿no? En él es muy claro que la idea es ir en contra, ¿no? Ir en contra de lo obvio, mostrar que lo obvio no es tan obvio, digamos, y que lo más obvio es lo que pasa desapercibido y no se dice, ¿no? Está ahí, pero no se dice, como pasaba con el ejemplo de la carta robada, ¿no? Del cuento de Edgar Mm, Allan Poe, comentamos cuando ujú. hablábamos de acá, ¿no? Que justamente nadie la veía porque estaba a la vista. Entonces él plantea que no se trata tanto de profundizar, como lo hacía el pensamiento romántico alemán, por ejemplo, sino de analizar de otra forma la superficie, ¿no? Algo que él llama mirar al sesgo, ¿no? Mirar al sesgo sería como esa actitud de tomo lo que me está dado, que siempre es superficie, siempre es fenómeno, pero lo miro así medio de costado y noto que la cosa no es tan sólida como parece, ¿no? Entonces hay una constante mirada crítica y una tendencia a la inversión de los conceptos y a darlos vueltas y hacerlos girar para mostrar, por un lado, que lo que parece más irracional tiene una lógica, ¿no? En eso es totalmente hegeliano, ¿no? Hegel era partidario de la idea de que todo tiene lógica, ¿no? Porque todo lo real es racional, y en eso me parece que Zizek lo sigue al pie de la letra. Y por otro lado, este proceso de inversión, que es un concepto que fue desarrollado sobre todo por Nietzsche, pero también por Marx, ¿no? La idea de dar vuelta a las cosas y mostrar la otra cara, ¿no? Y él aprovecha que en Lacan también hay mucha mención o alusión a esto de que el psicoanálisis trabaja con la superficie, con el fenómeno, con algo manifiesto, pero que tiene un otro lado, una cara oculta, que sería lo inconsciente, que no tiene que ver con profundidades que hay que excavar, sino con algo que está ahí, pero está de alguna manera velado por lo que es visible y se muestra a los demás, lo que generalmente se llama el semblante, ¿no? Ujú. Entonces esa actitud de Lacan de decir, bueno, no se trata de excavar, ¿no? No es esa la metáfora adecuada, sino de invertir y ver el otro lado, me parece que él lo hace constantemente, ¿no? Y muestra que finalmente la lógica del movimiento de los conceptos descubre detrás de eso una estructura, o sea, una forma de actuar que esconde una continuidad, ¿no? Hay algo que permanece en medio de las transformaciones, que es lo que significa estructura en matemática, ¿no? Cuando uno va modificando algo y encuentra que hay invariantes, ¿no? Hay algo que se Sí. conserva, que se mantiene. Uno sería el lenguaje, por ejemplo. No podemos escapar del lenguaje. Y cuanto más queremos escapar del lenguaje, más nos metemos adentro. Otra sería por ejemplo, la apelación a otro a través de la protesta o de la demanda, como dice Lacan, ¿no? Demandamos nuestra propia libertad, lo cual es contradictorio. O sea, siempre sí sé que está como dándole la vuelta a la cosa, mostrando que las actitudes que parecen más libertarias o que parecen más defensoras de derechos individuales terminan siendo apelaciones a un otro global y colectivo y cosas así, ¿no? Como hay un juego de dos caras en las cosas, que es lo que él entiende por la dialéctica, ¿no? La dialéctica de Hegel no la entiende tanto como la idea de tesis, antítesis y síntesis superadora, sino esto de que la realidad tiene siempre dos caras, ¿no? Entonces, si lo obvio es lo que habitualmente es la cara que vemos, hay que dar vuelta a las cosas para ver el otro lado, ¿no? Y notar que lo que parece cambio es en realidad permanencia, lo que parece una cosa es en realidad la contraria. Lo que parece libertad es demanda, lo que parece deseo no es deseo, ¿no? Todo eso es el juego que él hace a través de esta permanente apelación a la dialéctica. Y eso es lo que me parece que tiene de interesante, sin cerrar nunca algo que podamos llamar un sistema. ¿No? Incluso últimamente habla mucho de religión, por ejemplo, algo que sería inesperado para un pensador que se declara abiertamente ateo. Entonces, tiene esta tendencia a no quedarse encasillado en una determinada categoría y por eso sería inútil apelar a que se defina y diga, no, en realidad yo pienso que las cosas son así o así. Incluso cuando plantea un futuro comunista dice que no tiene esperanza de que se realice, o sea,
en el mismo movimiento dice y dice lo contrario. Y eso es lo que suele exasperar a los que lo leen, ¿no? Aunque eso también es lo que tiene de atractivo y hace que tenga tantos seguidores, ¿no? Tanta gente joven que se interesa por lo que él dice y escribe y cómo ve la realidad, ¿no? Cómo la lee. Claro, bastante interesante lo que mencionas. Yo te preguntaría, ¿qué entiende Zizek por el carácter ideológico del gran otro con mayúscula? Sí, ahí está justamente apelando a conceptos de Lacan para definir una posición política. Yo creo que la filosofía de él es básicamente una filosofía política, pero en la que hay una especie de justificación de por qué las relaciones humanas como relaciones simbólicas no pueden reducirse a intercambios de tipo puramente económico, ¿no? Lo cierto es que si todo se redujera a una relación de transacción de símbolos entre dos individuos o más individuos, faltaría algo que de alguna manera dé fundamento a las reglas de ese intercambio, ¿no? Es como pensar, bueno, por ejemplo, cuando yo hablo con una persona, el hecho mismo de utilizar el lenguaje es reafirmar las leyes del lenguaje que yo estoy utilizando, ¿no? Incluso cuando alguien, por ejemplo, plantea hacer un lenguaje inclusivo, cambiarle la estructura e imponer eso, hay una forma invertida de aceptar las reglas discutiéndolas, ¿no? Entonces está esa cuestión, como te decía, de la falsa apariencia de emancipación o de subversión, que en realidad termina siendo otra vuelta, otro giro alrededor de lo mismo, ¿no? Como suele pasar con eso de que digo, bueno, debería desaparecer el Estado, pero al final termino yendo a pagar los impuestos igual, ¿no? O sea, por un lado está esta actitud de querer emanciparse y por el otro lado en el mismo movimiento, a lo que apelo es al Estado, con lo cual termino apelando a la política y por lo tanto aceptando a ese otro que siempre está mediando los intercambios simbólicos entre los individuos, ¿no? Cuando él habla del gran otro se refiere a la estructura misma del lenguaje, que siempre aparece encarnada por nosotros en algo, en alguna clase de entidad, que puede ser la patria, puede ser el partido político, puede ser el Estado, puede ser Dios, puede ser incluso la revolución. O sea, él admite que la revolución también ha sido un gran otro al cual se ha apelado en los discursos revolucionarios como si fuera alguna clase de entidad a la cual hay que darle cuenta de lo que uno está haciendo y por qué lo hace, ¿no? Con lo cual uno siempre termina, de alguna manera, esclavizándose voluntariamente a un otro, con mayúscula, que no es nadie en particular, pero al que todos estamos subordinados, que es esa estructura que regula las relaciones que hay entre nosotros. Pero esa estructura, ese gran otro, tiene un carácter ideológico, dice él, porque es un como si, no es ninguna clase de cosa material, no hay nada ahí afuera que sea el Estado, igual que cuando, por ejemplo, la izquierda habla en contra del capitalismo, convierte al capitalismo en el gran otro también, o sea, habla de algo que no tiene entidad, que no existe, porque ¿qué es el capitalismo? O cuando se dice, por ejemplo, los mercados están asustados con esto del coronavirus. ¿Pero qué son los mercados? Se trata de los mercados como si fueran alguna clase de persona o alguna clase de animal o alguna clase de ser vivo que posee la cualidad de ser sensible a las cosas que están pasando, ¿no? Con lo cual, siempre lo que se dirige a alguien se dirige también a un otro que no es nadie en particular, ¿no? Esa sería la lección que él saca de los conceptos de Lacan acerca de que la carta siempre llega a destino. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado el hecho de que para Derrida la carta nunca llega a destino porque no hay tal cosa como el contenido de una carta, porque en realidad todos son interpretaciones y no hay una interpretación que sea la correcta? Bueno, pero eso dice Zizek no es lo que Lacan quiere decir cuando dice que la carta siempre llega a destino, sino que cuando uno escribe incluso puede no enviar la carta y sin embargo considera que eso ya está hecho. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es decírselo a ese otro que no es nadie, ¿no? Que es como si existiera, pero que es como el lugar del testimonio de lo que sucede, ¿no? Por eso la importancia que se le da al esto tenemos que decirlo, esto tiene que saberse. ¿Y quién lo tiene que saber? Y nadie en particular, ¿no? Es como el uno de Heidegger. Somos todos en general y nadie en particular. A veces decimos, por ejemplo,
de esto tiene que enterarse la gente, pero ¿qué es la gente? Y nadie. O esto tiene que saberlo los medios. ¿Y qué son los medios? Y no es nadie en particular. Los medios no existen. Existen periodistas que hablan por televisión. Entonces actuamos Sí. permanentemente como si hubiera un otro que está ahí como destinatario verdadero de los mensajes que comunicamos a las personas con las cuales charlamos o a las cuales les escribimos, ¿no? Eso es lo Wow, que él llama ideología. wow, bastante interesante. Yo te preguntaría, ¿por qué dice Zizek que el lenguaje es un don terrible? Y porque eso también es un tema que extrae de Lacan, ¿no? Él dice, es Ujú, como el caballo de Troya, ¿no? El caballo de Troya representaba un don que le realizaban los griegos a los troyanos, como diciéndoles, hemos aceptado la derrota, ¿no? Es como la ujú, aceptación de la derrota. El otro ujú. ha sido victorioso, entonces recibe un regalo, recibe un don. Pero adentro del caballo, ¿qué se encuentra? Bueno, se encuentra el peligro, ¿no? Se encuentra la invasión, el dominio. Porque después, en medio del festejo, los troyanos son asesinados por quienes se escondían adentro del caballo. Entonces, Zizek dice que el lenguaje es como el caballo de Troya. Lo percibimos como un don, como un regalo, como algo que nos es dado desde que nacemos y que no sabemos de dónde viene, pero que nos parasita y es algo de lo cual no podemos deshacernos nunca. Es más, cuando más tratamos de evitar el lenguaje, más caemos en él, ¿no? Como dijimos antes, cuanto más uno trata de emanciparse, más queda sometido a aquello contra lo cual pelea. Y el lenguaje sería como el modelo de esto, ¿no? Porque al final todo lo que podemos hacer es en palabras. Entonces, esta cuestión que decía Lacan de la forma en que el sujeto está determinado por el significante, ¿no? Ya hablar, ¿no? Se dice, por ejemplo, que Aristóteles decía, habla si eres hombre, ¿no? Entonces, al hablar tenés que aceptar ciertas reglas y eso Ujú. elimina el escepticismo. Tienes que aceptar que hay un otro al cual va dirigido tu discurso, tienes que aceptar cierta manera de hablar, ciertas reglas, ciertos modos de decir las cosas. Entonces hay como un sometimiento y en ese sentido el lenguaje es parasitario. Pero como es un como sí, o sea, no tiene ninguna realidad material, verlo como un parásito es también un poco del lado de lo imaginario, ¿no? Tomando los tres registros del psicoanálisis lacaniano, lo imaginario, lo simbólico y lo real, pensar al lenguaje como un parásito es también algo de lo imaginario. Entonces, no es que sea exactamente algo que nos parasita como si nosotros fuéramos seres que están fuera del lenguaje y han sido introducidos en él y el lenguaje nos carcomiera por adentro, sino que nosotros mismos somos funcionarios del lenguaje, nosotros lo creamos, lo generamos y lo sostenemos justamente en el momento en el que lo estamos utilizando, ¿no? O sea, es una cuestión performativa. En la medida en que usamos el lenguaje, estamos subordinados al lenguaje y lo estamos aceptando en el hecho mismo de utilizarlo, aun cuando hablemos en contra de él, porque hablar en contra de él es ya apelar a sus reglas. Por eso te Ujú. decía antes que ni siquiera aquellos que proponen un lenguaje diferente, pensando que eso va a cambiar la mentalidad de la gente y la va a hacer mejor y más inclusiva, dejan de estar sometidos al lenguaje. Es el mayor de los sometimientos en realidad, porque es aceptar que solo con palabras se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y eso es aceptar que el lenguaje es algo de lo cual no podemos salir. Wow, bastante interesante. Yo te preguntaría ahora, ¿qué entiende Zizek por el sujeto supuesto creer o a creer? No estoy seguro. Creer. El sujeto supuesto a creer, claro. Él dice que hoy en día, o sea, él apela al concepto de sujeto supuesto a saber de Lacan, ¿no? Ujú, Que es lo ujú. que la referencia, ¿no? Suponemos un saber en el otro y por eso nos sometemos a él y le hablamos esperando de él un reconocimiento o una manera de conocernos a nosotros mismos como si él supiera más de nosotros que nosotros mismos. En el caso del supuesto creer o el sujeto supuesto es la convicción de que tiene que haber alguien que le diga al otro lo que está pasando, ¿no? Como decíamos antes, eso debe decirse. Alguien debe decirle al rey que está desnudo. Si no se lo dicen, es como si eso no hubiera sucedido. Entonces hay como una creencia de que eso marcha solo, ¿no? Que no es necesario ni siquiera que nosotros nos comprometamos con eso. Y él lo ejemplifica, por ejemplo, con el caso de algo que él observó en el budismo, y que es cierto,
y es que determinada corriente budista para rezar, digamos, para hacer una apelación a lo divino, digamos, en vez de hacer el rezo efectivo, pone unos rollos que giran con el viento, ¿no? Entonces uno puede ocuparse de las labores cotidianas porque no es necesario ocuparse de rezar, porque el rezo se hace solo, ¿no? Entonces esta creencia de que las cosas marchan solas, ¿no? Creemos, por ejemplo, que el Estado nos protege. Creemos que el Estado nos va a decir qué tenemos que hacer, lo vamos a aceptar y vamos a hacerlo porque el Estado sabe qué es lo mejor para nosotros, aun cuando protestemos y digamos no. De todas maneras, estamos frente a la televisión esperando a ver si, por ejemplo, en la Argentina Fernández va a prolongar o no la cuarentena y sabemos que lo va a hacer, o sea, ni siquiera hace falta que lo haga porque ya sabemos que lo hará y que va a decir cada 15 días que se prolonga la cuarentena a otros 15 días. Y si bien discutimos y decimos, no, yo voy a salir a la calle, voy a salir sin barbijo, no me importa nada todo esto, igual seguimos pagando los impuestos, igual seguimos saliendo con barbijo. O sea que la protesta en realidad no sirve para nada porque hay una implícita aceptación de que el otro sabe, y eso es inconsciente hasta para nosotros mismos, porque conscientemente decimos no sabe lo que está haciendo todo mal, pero igual aceptamos lo que él está diciendo e imponiendo porque no nos queda otra posibilidad, actuando como si él fuera quien dice lo que hay que hacer, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el semblante, ¿no? Con el semblante entendido como la ocupación de un lugar, de una situación determinada, de un casillero al cual le es asignado a la persona en función de su rol, ¿no? Como cuando vos mencionabas, por ejemplo, al criticar las críticas de Onfray a Freud, que no se trata en realidad de que haya un padre y una madre, sino que se trata de roles, ¿no? De roles que cada uno juega, en la altura de los cuales nunca está. Pero como dice Zizek, cuando uno va, por ejemplo, a un determinado juez, tiene que actuar como si el juez fuera la encarnación de la ley, aunque sabe que en realidad es posible que el juez sea un corrupto, y de todas maneras tiene que hacer de cuenta que él sabe de lo que se trata, ¿no? Por eso esa creencia que de alguna manera da consistencia a las relaciones humanas y que si no la aceptáramos sería todavía peor, dice él. O sea, en esto hasta hay como un lado conservador, ¿no? Lo que sostiene Zizek, porque dice, bueno, cualquier intento por salir de esto termina en una catástrofe, termina en el caos, en la anarquía, sería desastroso, ¿no? Entonces hay que seguir creyendo, de alguna manera hay que seguir aceptando. En todo caso, el filósofo lo que puede hacer es reflexionar y darse cuenta de que toda esta creencia no está sustentada más que en el hecho mismo de creer, en creer en la autoridad, ¿no? En creer que alguien es la encarnación de un determinado rol dentro de una relación social, de una relación política, ¿no? Eso sería sujeto, supuesto, creer. Hay que creer que es Wow, así porque las cosas no funcionarían a nivel social, ¿no? bastante interesante y sofisticado todo esto que mencionas. ¿Por qué el deseo es aterrador y cómo se relaciona esto con el antihumanismo? Claro, ese es otro aspecto interesante que elabora Zizek a partir de Lacan. Lacan, cuando se incluye generalmente dentro de los llamados postestructuralistas, se dice que tiene esta tendencia que sería una tendencia antihumanista, ¿no? Siguiendo la idea de Foucault de que el hombre ha muerto, ¿no? La idea de que el hombre es una creación del siglo XIX, ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos de Foucault, y que esa realidad del hombre ha desaparecido ya en el siglo XX, no existe tal cosa como el hombre, era un producto de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, ¿no? Cuando éstas entran en eclipse, el hombre desaparece como tal. Bueno, esa sería la manera habitual en que se entiende la posición antihumanista, ¿no? Como diciendo, bueno, se trata de ir más allá de lo humano porque lo humano no es acá lo central es la estructura que de alguna manera genera y produce los deseos de las personas y gobierna sus cuerpos, ¿no? Pero si sé que entiende que esta no es exactamente la idea del antihumanismo en Lacan, tampoco sería un antihumanismo al estilo de Althusser, ¿no? Zizek vuelve sobre el tema de Althusser que mencionamos la clase pasada al hablar de Badiou, porque Althusser era antihumanista en el sentido de plantear que la estructura marcha sola, ¿no? O sea,
el sujeto no tiene ningún lugar, no, nada más que un producto o subproducto de la estructura. Por esa idea que él tenía de que el marxismo, despojado de los elementos dialécticos, nos muestra que se trata de una ciencia acerca de cómo circula el capital en una sociedad, ¿no? Y cómo las crisis periódicas terminarían en la superación y en la formación de otro modo de producción. Él dice, no se trata de eso, tampoco se trata de la ingenua humanidad que tenía, por ejemplo, Levinas, que era otro filósofo que apelaba a la presencia del rostro del otro como una apelación a la moral individual, a la compasión y demás, ¿no? Que era una posición que Levinas tenía a partir de la fenomenología y que tiene que ver con la idea que él tenía de lo que había desaparecido con Auschwitz, ¿no? Había desaparecido esa empatía, la manera en que el rostro del otro implica la existencia en el otro de un infinito que tiene que ver con esa dimensión profundamente humana que nos obliga a la compasión y a ponernos en el lugar de él. Eso queda descartado también para Lacan, pero ¿por qué motivo? Porque Lacan lo que hace es mostrarnos que en el núcleo mismo de la persona, tanto de uno como de los demás, se esconde algo terrible, ¿no? Algo que en el fondo es monstruoso y que tiene que ver con la dimensión del deseo. Suena fuerte esto de decir que el deseo es monstruoso, ¿no? Pero él lo menciona en el sentido de que cuando Lacan dice que la pregunta fundamental que nos hacemos frente al otro es qué quiere de mí, esa pregunta tiene que ver con la cuestión del deseo, que es siempre una cuestión complicada, ¿no? Una cuestión que hace ruido. ¿Por qué? Sí. Porque, como decía Lacan, no hay relación sexual. ¿Y eso qué quiere decir? Que quiere decir que no hay forma de encontrar armonía en la relación con el otro. Si entendemos el otro en el sentido sexual, sería el otro género con respecto al cual yo siento deseo. Apelar al otro y decirle, por ejemplo, yo soy tu hombre, es pretender que él conteste, yo soy tu mujer, ¿no? O sea, siempre esa entrega o ese don que exige reciprocidad de parte del otro, una reciprocidad que es imposible porque nunca podemos asegurarnos del deseo del otro. Porque lo que el otro desea, además de nosotros, siempre es algo que es escondido para nosotros mismos y que el otro mismo también ignora. Eso tiene que ver con lo que Lacan llamaba el objeto A, ¿no? ¿Qué hay Ujú, en mí que hace que el otro ujú, me desee? Es siempre un misterio, es siempre un enigma, es algo que es incomprensible para mí mismo, pero al mismo tiempo es algo que me expone, porque me expone de una forma que es desconocida para mí mismo. Y eso es lo que tiene de aterrador, ¿no? Que alguien te declare su amor, dice Zizek, siguiendo Lacan, siempre en las películas suele ser algo que genera una reacción de pánico en la persona que recibe esa declaración, porque sería mucho más sencillo si fuera simplemente yo deseo eso y señalar directamente qué es lo que desea. Y bueno, bastaría con exacto. entregarlo para que eso, bueno, llevara a una conclusión feliz, digamos, y después Sí, nos claro. olvidamos, ¿no? Bueno, me gustan tus nalgas, bueno, está bien, te entrego las nalgas y yo y Se ya acabó. está. Yo mencionaba en este librito que escribí el caso de un sex symbol argentino de los años 50, que era Isabel Sarli. Habían unas películas, las películas de Armando Bo, que eran prohibidas para menores, ¿no? Pero donde la cuestión del deseo estaba muy explícita. Era como la mujer se ponía a bambolear las caderas y decía, ¿usted qué pretende de mí? Pero era claro en esa actitud cínica que ella sabía lo que quería el hombre de ella. Entonces sabía que entregándole eso podía obtener del hombre lo que ella quisiera, podía obtener que se casara con ella o que le diera hijos o que le comprara joyas o lo que fuera. Pero el amor justamente no es de eso de lo que se trata. Cuando hablamos del amor, de te quiero a ti, eso va más allá simplemente del objeto particular que genera o que produce en mí el deseo, sino que tiene que ver con cómo esa producción de deseo hace que yo quiera el todo del otro. Y eso es lo que hace que el otro se sienta eh, avasallado de alguna manera por la apelación al amor, que es mucho más que la apelación al deseo. Y es dando, digamos, esta vuelta o este giro habitual, te amo es mucho más terrible que decir te deseo. Pues te deseo puede ser te deseo por eso, por ese objeto parcial y ya está, digamos, la cosa queda ahí y no hay misterio.
Pero en el amor hay algo que no está visible, no es la cadera, no es el seno lo que se desea, sino que es algo que uno mismo desconoce y no entiende. ¿Por qué? ¿Por qué fue esa persona en particular? ¿No? Sé que habla mucho de esas películas de terror donde eh, no es que el tipo, por ejemplo, se transforme en un monstruo y ahí, bueno, queda claro que es un monstruo y ya está, sino que hay como un rasgo medio escondido que nos da la idea de la extrañeza en la familiaridad, ¿no? Eso que Freud llamaba lo ominoso, ¿no? Por ejemplo, una membrana entre los dedos o un determinado brillo en la mirada, que es también lo que hace que generalmente se produzca la desconfianza por los otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso, dice Zizek, de cuando vemos al judío contando dinero, y eso era lo que le molestaba al nazi, ¿no? Decir, tiene un modo de contar el dinero que no es natural, digamos, ¿no? Como si hubiera algo natural en el hombre. O en el caso del musulmán que se pone a rezar en cualquier momento del día porque escucha el llamado del minarete, ¿no? Que por un altoparlante le dice que tiene que rezar a la Meca. Y eso es lo que genera extrañeza en alguien que sin embargo es familiar para nosotros porque es un humano como lo somos nosotros. Y eso mismo que genera ominosidad es lo que puede generar deseo, ser causa de deseo. Un rasgo que puede ser hasta casi imperceptible, ¿no? Hay un ejemplo que daba Freud, eh, que era producto hasta de una mala interpretación lingüística al traducir del alemán al castellano, que era de un paciente que decía que lo que lo traía de la mujer era un brillo en la nariz, cuando en realidad se trataba de una traducción de una fórmula alemana que apela a otra cosa. Pero bueno, no importa en este caso a qué apela, el tema es que él quedó fijado con eso, ¿no? Entonces esa cuestión de la fijación del deseo en un rasgo determinado que ni siquiera es algo que sería biológicamente razonable, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, senos grandes, caderas anchas, significa capacidad, amplia capacidad de reproducción, entonces ahí hay un rasgo que daría pie a pensar, bueno, se trata de la lucha por la supervivencia al estilo darwiniano. No, en el caso humano hay algo transhumano en el sentido no de algo animal, sino de algo que trasciende lo que sería considerado natural. O sea, que hay algo en el deseo que va por el lado de algo casi fetichista, ¿no? Un Ujú. rasgo que encontramos en el otro que no sabemos por qué causa nuestro deseo y que no tiene sentido. Y si bien uno podría pensar que es posible que, bueno, si el otro encuentra en mí el rasgo que busca y yo encuentro en el otro el rasgo que yo busco, se daría una manera de saltar la brecha, ¿no? Porque encontraríamos, bueno, yo sé que te quiero por esto, vos sentís amor por mí por esto otro y ya está. Pero no, siempre va a ser una cosa distinta, siempre va a ser algo que quede coordinado. El motivo por el cual ella me desea a mí no es el motivo por el cual yo la deseo a ella. Entonces siempre hay una imposibilidad de la relación, ¿no? Y eso es lo que hace que podemos hablar de que las lo que tiene que ver con el deseo y con el amor, es algo incluso inhumano, ¿no? Algo que está fuera de la comprensión de lo que generalmente relacionamos con la humanidad como racionalidad, ¿no? O sea, ese aspecto que Wow. no sería, no tendría cabida dentro de la concepción iluminista de lo que es un hombre como nivel racional o como ser racional, ¿no? Wow, wow, bastante Entonces, interesante todo lo que mencionas, Daniel. Te preguntaría ahora, ¿por qué es necesario el fantasma? Que ya nos hablaste más o menos un poco de eso. ¿Y por qué debe permanecer inconsciente? claro, el fantasma justamente lo que haría, dice Zizek, es enseñarnos a desear. Porque alguna brújula tenemos que tener, porque Sí, sí, si sí. no, digamos, sería como el Don Juan que va de mujer en mujer y es como, bueno, no, cualquiera le da lo mismo. Una vez que está conquistada es abandonada porque ya no interesa, ¿no? Esa metonimia del deseo, ese ir trasladándose de un lado a otro. Pero hace falta algo que fije, si no se daría un proceso de tendencia al infinito que nos dejaría enloquecidos. Entonces, Ujú. que haya el fantasma, que tiene que ver con lo que genera la fantasía, pero no es la fantasía, sino el fundamento o la condición de posibilidad de ella, en un sentido casi kantiano, ¿no? Como lo que Kant llamaba condición de posibilidad de conocimiento. Ujú. Como en el caso de Kant también,
Fíjate que las condiciones de posibilidad de conocimiento son ignoradas por nosotros. Solo Ujú, una reflexión filosófica nos lleva a descubrirlas, porque ujú. eventualmente pensamos que estamos conociendo las cosas como son. Si no, desconfiaríamos del conocimiento que tenemos. Por eso, eso debe ser ignorado y desconocido. Por eso debe ser inconsciente, porque si lo conociéramos, diríamos, ah, era esto, entonces ya perderíamos el interés. Entonces, para mantener el interés, es necesario que eso sea inconsciente. Podríamos poner el ejemplo que da Lacan de Alcibíades y su amor por Sócrates, ¿no? Cuando Alcibíades dice, bueno, Sócrates es admirable por esto y aquello, porque yo me acosté al lado de él y me tocó un pelo y eso mostró su entereza y su moralidad y era un valiente en la batalla y demás, está dándole toda una serie de rasgos que cubren eso que en realidad es causa de deseo en él y que debe ser simplemente, bueno, el falo, ¿no? Digamos, para decirlo de una manera sencilla. Sí. Entonces, eh, si perdiera ese carácter de inconsciente, perdería ese carácter de misterioso que hace que el deseo siga funcionando, ¿no? Entonces, por un lado, es necesario que haya algo que motive el deseo, porque si no sería algo infinito e incontrolable. Pero por otro lado es necesario que sea algo que sea desconocido para nosotros mismos, que quede de alguna forma escondido para nosotros, ¿no? Eh, Porque si no, perdería también su gancho, ¿no? Por así decir. Si yo sé que es solo por eso, por esa poca cosa que produce mi deseo, entonces ya es como que no me interesa, ¿no? Entonces este deseo es algo paradójico, tiene que tener esa característica de no terminar de ser conocido del todo, pero al mismo tiempo tener algún tipo de límite, porque si no se iría a lo infinito. Ese infinito lo podemos ver en Schreber, por ejemplo, que es un caso Ujú. psicoanalítico clásico de Sí, locura, por ¿no? De supuesto. psicosis, donde lo que vemos es una tendencia a lo infinito, ¿no? Tanto en las fantasías como en la imposibilidad de encontrar un centro, un núcleo que dé sentido a su propio pensamiento. Entonces el pensamiento se le sale por la tangente, ¿no? Entonces es necesario que algo focalice el deseo, ¿no? Que le ponga una especie de punto, de centro, pero al mismo tiempo ese centro tiene que ser algo desconocido para nosotros, si no dejaría de operar, ya no tendría efectividad. Aquí me parece importante una pregunta en uno de tus libros, si mal no recuerdo, porque he leído como tres, cuatro tíos, el de Sinceramente, me parece, es donde hablas de un sujeto que le gustaba la rubiedad, tú decías algo así, que en otras palabras, él no sabía por qué, todos los demás lo sabían menos él, pero que todas sus exnovias y novias pues, habían sido rubias. Y yo te haría la siguiente pregunta, ¿qué pasaría si tú o alguien le dijera, oye, es que tú realmente lo que estás deseando es la rubiedad? ¿Se perderá la magia? ¿Ya no se enamoraría? ¿Qué sería lo No, terrible es de que no esto? lo aceptaría, no lo aceptaría. Podría llegar a aceptar que solamente eso, sí, eso le produce malestar, porque es posible que eso que produce el deseo genere malestar, y de hecho, en el caso de este hombre, que era Silvio Soldán, le Ah, ya. generaba problemas hasta con la ley, porque siempre terminaba con rubias que, digamos, aprovechaban su carácter de hombre público para sacar rédito económico. Entonces, realmente le producían sufrimiento, ¿no? Más que satisfacción. Obvio que siempre en la satisfacción hay sufrimiento y eso es prácticamente inevitable, pero digamos, en un análisis, en una terapia, poner en evidencia ese fantasma sería necesario para poder empezar a desear de otra forma, para aprender a desear de otra manera que no sea algo autodestructivo, porque también es posible que eso que debería de alguna manera evitar la destrucción del aparato psíquico llevándolo al infinito puede terminar en la destrucción psíquica de esa misma persona, ¿no? Si se apela mucho a eso, yo recuerdo varios textos, si no me equivoco, también hay un texto que se llama Mirar al sesgo o algo así, ¿no? Que apela a lo que él Ujú. considera que es su método. Menciona todas estas historias de las películas norteamericanas de los años 50, donde hay un detective que se enamora locamente de una rubia, justamente,
que siempre lo lleva a la perdición y él no sabe por qué, ¿no? ¿Por qué le pasa eso? ¿Por qué pierde su seguridad, pierde su autoestima, buscando un amor imposible, ¿no? Entonces esto también puede ser causa de autodestrucción para la persona y de un sufrir en demasía. Entonces el sentido de descubrir eso que es el rasgo que causa el deseo puede ser necesario para aprender a desear de otra forma, ¿no? De otra forma que no ponga en peligro a la persona, que no ponga Wow. en peligro su integridad. Pero Y, por eso el deseo es algo inhumano y terrible, ¿no? Por eso esa observación de Zizek de que el deseo es nuestra bendición y nuestra perdición al mismo tiempo, ¿no? Siempre esas dos caras, ese carácter dialéctico que quiere rescatar, ¿no? completamente, y él dice también que la vida es horrorosa, porque diría, supongo ya muchas cosas por lo que mencionas, pero igual, adelante. Sí, el carácter horroroso de la vida, él lo entiende pensando en, eh, no tanto en la vida humana o en los límites racionales de la vida humana, sino justamente en estos aspectos que tienen que ver con el deseo y las motivaciones desconocidas para nosotros mismos, y que él encuentra en eso que es el mito de la laminilla que desarrolla Lacan en algún momento, y que él Sí, compara mucho con la película Alien, ¿no? El octavo pasajero, porque fíjate que eso de Alien sería como algo, una especie de vida que se abre paso, que no necesita de la relación con un otro y por lo tanto no tiene carácter sexual, sino que solo se trata de una especie de supervivencia, es la pura vida, ¿no? La vida desnuda que arrasa todo para poder sostenerse. Entonces es una permanente amenaza a todo lo demás porque lo que busca sería lo darwiniano puro, ¿no? Sería crecer y reproducirse, ¿no? Un poco como lo que Schopenhauer llamaba el impulso vital, ¿no? ujú, Esto él admite que es como apelar a lo real, en el sentido lacaniano, desde una perspectiva muy imaginaria, ¿no? Lo que tendría que ver con esto de que justamente lo que tiene que caer y faltar para que el ser humano sea un ser del lenguaje está en esto que Lacan muchas veces llama como la placenta o esas membranas que se pierden con el nacimiento. Eso, por supuesto, hay que tomarlo no literalmente, sino como una metáfora, pero la idea de que si eso sobreviviera y te buscara, y buscara de alguna manera encerrarse de vuelta, encerrarte otra vez en esa situación de vida uterina, ¿no? Sería como asfixiante, ¿no? Por eso él también lo compara con esto de que dice Lacan, de que la angustia no es ante la falta, ¿no? O la castración, como decía Freud, sino ujú. ante la presencia del objeto causa de deseo que sería capaz de obturar toda tu falta, ¿no? Sería como una membrana que cubriera por completo todos los huecos de tu cuerpo por los cuales puedes intercambiar con el mundo, respirar, ver, escuchar, que tapara todo y te convirtiera en una especie de unidad al estilo de Parménides, ¿no? Un puro ser. Por eso la importancia que Lacan le da al concepto de desser, ¿no? No se trata de ser justamente. Ahí es otra vuelta de tuerca, ¿no? Esto del otro lado y la dialéctica. Buscar el puro ser sería la muerte, ¿no? Eso me parece que es algo que también vimos que está presente en el pensamiento de Sartre, ¿no? Cuando él plantea que el ser para sí tiene la nada metida adentro necesariamente, ¿no? Y si bien es cierto que en el psicoanálisis y también en el uso que hace Zizek de él, no hay espacio para lo que podamos llamar la libertad, sí queda claro que si no hubiera alguna falta, entonces no habría vida como la entendemos nosotros. Habría esa otra Ujú. vida que sería inhumana, irracional y monstruosa, ¿no? Y que sería pura persistencia, puro ser, que no es más que una forma de muerte, ¿no? Sería como un muerto viviente. Él también lo compara con lo de los zombies, ¿no? Como algo que aterroriza por esa condición de algo que no puede morir en realidad, porque el zombie es justamente el que no puede morir, ¿no? O sea, su persistencia en el ser hace que no haya ninguna posibilidad de límite. Él sigue, sigue, sigue y se va comiendo los otros y los cerebros de los otros para poder persistir en el ser, ¿no? Y esa es como la imagen más clara de lo monstruoso para el hombre. Por esa, esa necesaria Wow, distancia wow. con la vida
esa mortificación que significa la entrada del lenguaje y el significante, ¿no? Wow, wow. Yo creo que ya está latente en lo que mencionas, pero igual te lo pregunto, ¿por qué lo que causa el deseo suele ser lo que lo impide a su vez? Bueno, eso también es algo muy interesante que observa Zizek. Y como te decía, en el caso de las novelas policiales norteamericanas de los Mm. años 50 es muy claro, ¿no? Esto de buscar el amor imposible, ¿no? Buscar el amor de esa rubia despamparante, ideal, que sin embargo, Sí, sí, sí. detective marginal y pobretón cree imposible para él, ¿no? Y sin embargo, igual va detrás. Eh, y lo peor que le puede pasar es que ella le diga que sí, porque justamente el rasgo que suele ser lo que produce el deseo es lo que lo bloquea, lo que lo impide mantener la distancia con el objeto. Eh, Tiene que haber algo que haga que no se pueda dar del todo, porque la fusión total con el otro sería también la muerte. Entonces, necesariamente tiene que ser al mismo tiempo un rasgo de impedimento, ¿no? Eso es una cosa rara y paradójica, pero es así. Sí, Tiene que haber este no poder lograr la unión del todo, ¿no? Por eso no sería positivo que hubiera relación sexual. No para la vida humana, ¿no? Porque implicaría su extinción, ¿no? Uno quedaría totalmente absorbido por el otro. Entonces eso lo vemos mucho, por ejemplo, también en el Don Giovanni de Mozart, ¿no? Donde la historia del Don Juan es narrada de forma tal que lo único que interesa al Don Juan es la mujer que le dice que no, ¿no? O sea, el rasgo de la mujer que lo atrae es el rechazo. O sea, la atracción por el rechazo. Él necesita ser rechazado para ser atraído. De hecho, cuando logra que esa que lo rechaza lo acepte, termina siendo su perdición porque termina cometiendo un asesinato y al final eh, el diablo se lo lleva al infierno directamente sin tener que morir. Este, es interesante cómo Zizek, y siguiendo a Lacan, ¿no? Encuentra esta manera de pensar donde las cosas se dan vuelta, ¿no? Y siempre encuentra una lógica para lo que aparentemente es ilógico y irracional, ¿no? Hay una estructura, hay un sentido en todo esto, hay una lógica. Y eso es lo que me parece que es el rasgo hegeliano al que apela Zizek, ¿no? No tanto la idea de la síntesis o del saber absoluto, sino la idea de que todo lo que parece irracional es racional, que todo lo real es racional, y el tema es encontrarle la vuelta para sacar lo que tiene de racional y lo que tiene de sentido, ¿no? Todo esto. Esa es la lógica paradójica que tiene la existencia humana, ¿no? Y excelente. en su sin razón hay también algo racional, algo de razón, algo de sentido, ¿no? Claro, por supuesto. Y yo te preguntaría ahora, ¿puede sostenerse la diferencia entre ciencias desde Zizek? La Sí, diferencia bueno, ¿me entre escuchas? ciencias humanas y naturales, sí Ajá. escucho. Sí, sí, sí. Sí, ese es otro tema que me pareció muy interesante de la lectura de Zizek, y es que él menciona lo siguiente, también bastante paradójico, ¿no? Y es que el planteo generalmente es que la ideología tiene esta característica de que para que un sistema caiga, por ejemplo, tiene que darse cuenta al propio sistema de que ha terminado. Es Ujú. una cosa un poco paradójica y parece como que uno estaría dándole cierto animismo a un sistema político, pero es cierto que los sistemas tienden a persistir más allá de haber perdido el fundamento, ¿no? Eso es algo que suelen rescatar los estructuralistas, marxistas, al señalar que un modo de producción puede haber muerto, pero si la ideología no se entera, es como si eso no hubiera sucedido. Zizek dice que es como pasa en los dibujitos animados donde, no sé, por ejemplo, el coyote persigue al correcaminos, y el correcaminos cruza al otro lado, el coyote queda en el aire, y hasta que no ve que está en el aire y no se da cuenta, no se cae, ¿no? Entonces, Sí, él sí, sí. dice, bueno, lo gracioso de esto es plantear que las leyes físicas funcionaran como si fueran leyes humanas, ¿no? Las leyes humanas generalmente persisten más allá de que
materialmente hayan dejado de ser efectivas y funcionar, ¿no? Esa es una característica, un rasgo muy particular que tiene lo humano y que tiene que ver con lo político y lo ideológico. Pensaba un poco lo que pasa en la Argentina, por ejemplo, con la deuda externa, ¿no? Que nunca termina de ser pagada. Entonces, uno se pregunta cómo es que seguimos estando acá si, si no terminamos de pagar nunca. O sea, hay como una especie de plazo que siempre se va postergando y nunca nos terminamos de declarar en default. Y si no nos declaramos en el default, no estamos en default. O sea, si no decimos que estamos en default, entonces no estamos en default, aunque estemos, ¿no? Porque en realidad no pagamos a los acreedores. Bueno, eso es lo que me parece que Zizek está tratando de decir, que es propio de lo humano, ¿no? Y que tiene que ser aceptado por las ciencias históricas. Y eso es lo que hace también que las ciencias históricas suenen como hasta ridículas, ¿no? Y a veces como demasiado blandas para la perspectiva de una ciencia dura, como diciendo, pero una ley que necesita ser reconocida para ser ley no es ley, ¿no? No en el sentido de una ley natural. Y sin embargo han pasado cosas en la física como el principio de incertidumbre de Heisenberg, y esto es una cosa que señala Zizek, que es absolutamente brillante y cierta, y es que este principio de incertidumbre establece que se le puede sacar energía de la nada si se le devuelve en el tiempo suficientemente corto como para que el principio de incertidumbre no se dé cuenta, de alguna manera que las leyes de la naturaleza no se enteren del robo que estamos haciendo. Y es tal cual, porque funciona. De hecho, en física cuántica pasa eso. O sea, en cercanía de un campo magnético se generan pares de partículas y antipartículas. Y siempre y cuando eso pase lo suficientemente rápido, no se viola ninguna ley de conservación, ni de la materia ni de la energía. Es una cosa muy extraña, es como si de golpe la física admitiera que hay áreas de la naturaleza donde las cosas funcionan como en las leyes de los hombres, ¿no? Donde la ley no es ley hasta que no se reconoce como tal. Si no se da cuenta la ley de que ha sido violada, no fue violada. Una cosa muy, muy loca, muy interesante. Sí, Por eso ahí piensa que las ciencias naturales se han vuelto menos duras, ¿no? De lo que eran antes. Algo que, bueno, vamos a ver que Borgia no aceptaría nunca, ¿no? Por ejemplo. sí, de Este, hecho. pero abordemos la clase próxima, que me parece que con él podríamos concluir nuestro estudio de la historia de la filosofía. Es claro que para él esto sería inaceptable. Aparte de que todo lo que dice Steck y todo lo que dice Lacan, para un monje sería pura cháchara, ¿no? Y sin Sí, embargo, toda esta cháchara tiene mucho sentido, me parece, y eso es lo que estoy tratando de demostrar ahora. Porque de hecho eso efectivamente ocurre en la mecánica cuántica. Pero eso es lo que hace que sea insoportable para Bunge. Bueno, Bunge ya no vive, ya falleció, pero para él resultaba insoportable pero por aceptar que en la favor, ¿no? mecánica cuántica las cosas funcionaran de una manera demasiado humana. Claro. Eh, Penúltima pregunta. ¿Por qué si Dios no existe, nada está permitido? Que casi será como contrario al sentido común, ¿no? Que se creía esto, que tras la caída de la creencia de Dios, pues que todo iba a estar permitido. Pero dice Yuye que no, ¿por qué? Bueno, esto es justamente parte de lo que te decía que es el no dar, por supuesto, lo obvio, ¿no? Ujú, Eh, Porque uno podría pensar, bueno, si realmente se cumplió lo que decía Nietzsche, ¿no? De que Dios ha muerto y entonces el hombre puede devenir superhombre, ¿no? Y puede superarse a sí mismo. Y, bueno, tenemos a Dostoyevsky ahí que decía, si Dios ha muerto todo es posible, ¿no? Y todo está ujú. permitido. Y eso tiene algo de terrible porque es una infinitización del hombre, ¿no? Es como perder el límite y perder el sentido, en consecuencia porque el sentido es límite. Sin embargo, dice sé que esto es un engaño porque ahora que parece que está permitido gozar, digamos, es más, hay como un imperativo goza. En primer lugar, si te obligan a gozar, ya no es goce. O sea, ahí ya empezamos con un problema, ¿no? Es como que es obligatorio gozar. Por lo menos lo fue hasta la cuarentena, ¿no? Porque ahora resulta que es obligatorio no hacerlo, ¿no? Pero hasta la cuarentena era obligatorio salir a consumir, ir de vacaciones, disfrutar.
Pero al mismo tiempo, ojo, ¿no? Porque te va a ir mal en lo que se refiere a la salud. A ella se estaba esbozando un poco esta cuestión biopolítica que se convirtió en dominante en estos últimos tiempos, ¿no? Porque Zizek dice, sí, sí, está bien, gocemos, pero gozamos superficialmente, ¿no? Él, como gordito que es, está muy Mm. enojado con el tema de los edulcorantes, ¿no? Entonces él dice, parece que la única elección que nos queda, o la única libertad, fuera elegir un edulcorante natural o un edulcorante artificial, digamos una stevia o un hileret. Y mostrar que, bueno, es mejor optar por la stevia porque por lo menos es algo producido por la naturaleza, aunque la naturaleza también produce venenos, así que eso no significa que estemos a salvo porque vamos a tomar stevia. Pero el Mm. tema es eliminar el azúcar de las comidas, que la gente deje de fumar, mostrarle que fumar causa cáncer, o sea, en última instancia, todas las prohibiciones reaparecen en otra forma, en otra figura. Por eso Dios es inconsciente. O sea, lo que hemos logrado es que eso que era la mirada de Dios ahí afuera y que quedaba claro dónde estaba y por eso podíamos violar esas prohibiciones, porque sabíamos qué eran y dónde estaban. Ahora resulta que son prohibiciones que vienen de adentro, que no son tan rígidas y apelan a la salud en vez de apelar a la moral, pero no dejan de ser prohibiciones. O sea, lo Super Joy coopera como siempre, digamos, o incluso peor porque ni siquiera lo advertimos. Y esto es muy interesante que lo podemos ver también para CISEC en lo que se considera lo políticamente correcto, por ejemplo, del feminismo o movimientos así, donde al final, apelando a la libertad, se termina generando zonas de exclusión. Por ejemplo, Zizek menciona esto de la perimetral, ¿no? Cualquier intento de abordaje por parte de un hombre se considera abuso y se exige que esté a más de 100 metros y dice, entonces, ¿dónde está la liberación sexual y todo eso? No hay tal cosa como liberación. Y lo más paradójico es que se habla de una ley de libertad sexual, ¿no? Por ejemplo, en España la libertad sexual es que nadie se te acerque, o sea, este, no hay relación más libre que la relación a través de Internet, por ejemplo, y tampoco Mm. porque también hay delitos de grooming y eso. Entonces, Ujú. sí, pero con cuidado, ¿no? Y preferentemente viendo gozar a otro, que es el que realizó la película pornográfica, y yo mirándolo y ocupándome después de mis actividades cotidianas, ¿no? Mm. Porque ese sujeto supuesto creer tiene que ver también con que yo creo que si otro goza, el goce ya está hecho, entonces no lo tengo que hacer yo. Y me termino Ok. dedicándome a las cosas más anodinas de la vida cotidiana, como lavarme la ropa y hacerme la comida. Entonces, ¿dónde está el goce? Ahí. Así que todas las cosas terminan siendo al revés de lo que parecían y las emancipaciones terminan siendo otra forma de esclavitud. Creo que es básicamente lo que se quiere decir con esto. Y una pregunta bastante interesante. Si Zizek es un comunista, él se autodenomina como marxista, aunque bueno, ya muchos teóricos y muchas personas le han hecho, si se quiere, esta crítica de que es más hegeliano que marxista, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que dices? Él en realidad dice que es hegeliano y dice que es un retorno de Marx a Hegel, como digamos lo que hizo, lo que significó el retorno de Lacan a Freud, ¿no? Sí. Lo que pasa es que retornar sería retomar su modo de pensar, no sería volver a decir lo mismo o convertirlo en una especie de superhéroe de la filosofía, o un modelo a imitar, ¿no? Sino una manera de hacer, ¿no? Eso es lo que él entiende por retorno. Que me parece que es también lo que vemos en Lacan cuando retorna a Freud, es repensarlo otra vez, pero no quiere decir seguirlo como una palabra sagrada, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, también su marxismo es paradójico, me parece, porque dice, sí, incluso leí el artículo de Sopa de Wuhan para Ujú. preparar esta clase, y es cierto que él menciona el comunismo, pero lo plantea como la defensa de las libertades individuales. Entonces, al final termina siendo una paradoja viviente este hombre, porque eso es lo característico de él, ¿no? Esa constante desclasificarse a sí mismo de cualquier categoría que él mismo emplee para nombrarse y para decir lo que piensa, ¿no?
Porque en última instancia, cuando él habla de que esta situación podría ser una oportunidad para una sociedad de tipo comunista, dice que el comunismo hay que repensarlo, nos dice qué sería ese comunismo, y termina diciendo que sería algo así como evitar caer en el fascismo, o sea, evitar caer en lo que estamos viendo que está pasando ahora, que son los cierres de frontera, los estados superpoderosos, que cada uno vela por su propio interés, incluyendo a todos los que son los estados populistas, ¿no? Hasta los populistas de izquierda. Entonces, Sí, ¿qué entiende él por comunismo? Y no queda del todo claro. Igualmente creo que él apela más a lo que sería el comunismo como se pensaba antes de todo este proceso que tuvo lugar a partir del Foro de San Pablo y toda esa transformación que tuvo la izquierda latinoamericana, sí. con motivo de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Él dice que Ujú, ni siquiera lo socialista soviético ha sido lo que él entiende por comunismo. Así que el ujú. comunismo solo lo entiende porque es su comunismo que no es el de nadie más, ¿no? Es algo muy propio. Incluso él, bueno, vivió claramente toda esta fantochada o farsa que implicaba el ir, por ejemplo, a un determinado lugar donde había un burócrata que trabajaba para el Partido Comunista y tener todos que decir que estaban muy contentos cuando en realidad ninguno estaba contento, ni siquiera el burócrata que trabajaba para el partido. Entonces, todo ese juego de semblantes para él no puede ser sinónimo de lo que él entiende por comunismo. Pero nunca queda claro qué es. Parece como que él empezó a hablar de comunismo porque había pasado de moda. O sea, la idea de él es tomar como propio aquello que no esté de moda más, ¿no? Ir en contra de lo políticamente correcto en ese sentido. Quizás si ahora se pone de moda hablar de comunismo, tenga que empezar a nombrarse liberal o capitalista o algo por el estilo. Porque es siempre la idea de ir en contra del sentido común, ¿no? Que es la función del Exacto. pensamiento, del filosófico, ¿no? Ir en contra de lo obvio. Muy bien, excelente Daniel. Bueno, en lo personal me voy satisfecho con esta clase. Yo ya había conocido más o menos tu postura sobre Zizek por el libro que leí y todavía me queda más claro de lo que ya habías mencionado precisamente en ese escrito, en ese texto del libro. Y yo espero que el espectador se vaya igual con un buen sabor de boca. Y nos vemos en la última clase, que será la siguiente sobre Mario Bunge. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.